Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema de hoy es la promesa, la simiente. Rápidamente entramos al verso 15 de Gálatas 3 y nos dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Absolutamente nadie. Hablo en términos humanos, dice el apóstol Pablo. Prácticamente les estoy hablando en términos según el hombre. Y luego añade y dice: un pacto aunque sea entre hombres, o sea, un pacto aunque sea humano, una vez que se confirma y una vez que es validado, nadie lo anula. Absolutamente nadie lo puede anular. No. Ha quedado ratificado, dice el apóstol Pablo. Está confirmado, está validado. Ya no se puede anular. Es más, dice Pablo, ni le añade condiciones, ni se le puede añadir las condiciones. Lo que es. Ahora, hablando en términos humanos, o de acuerdo a los hombres, esto es lo que sucede, dice el apóstol Pablo. Ahora imaginemos nosotros, en cuanto a la verdad del Evangelio de Cristo. Imagínate nomás, si eso es en cuanto al humano, ahora imaginemos, es el Evangelio de Cristo. Eso es lo que está dando a entender el Espíritu Santo a la iglesia, es lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a los Gálatas. En cuanto al precio que nuestro Señor Jesucristo pagó por nosotros, caramba, es un pacto hecho por Dios. Es un pacto ratificado por Dios, validado por Dios, quien, dicho sea de paso, es inmutable. Dios no cambia. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Yahvé, no cambio. No, y Santiago 1:17 nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende, viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. O sea, Él es inmutable, Él no cambia. Esto es lo importante de la palabra. Nadie puede añadirle, nadie puede quitarle. Es un pacto ratificado, inviolable, sellado con la sangre de Cristo. Por eso es que nadie lo invalida. Ni los apóstoles, ni los profetas, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nadie, ni nada puede añadirle o quitarle a lo establecido por Dios. Absolutamente nadie le añade condiciones, es lo que está diciendo Pablo, porque si no sería anatema. Y es así como inicia inclusive Gálatas 1. ¿Quién los maravilló? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los malavarió? ¿Quién los engañó? ¿No? Y eso es lo que dice, si aún uno de nosotros, dice Pablo, y lo hemos estado viendo, o aún un mismo ángel del cielo viene y te presenta otro evangelio. Y más atrás dice Pablo, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban, diciéndoles que hay otro evangelio, o les predican otro evangelio, algo que no está escrito. Tengan mucho cuidado. Si aún uno de nosotros, mira la autoridad, dice Pablo, si aún uno de nosotros, que fuimos inspirados por el Espíritu Santo, que quedamos allí en la palabra de Dios, o un mismo ángel del cielo, venga y descienda y te hable algo de lo que ya quedó establecido, sea maldito, sea anatema. Eso es lo importante. Solo hay un evangelio,
Solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una vida. Y todo esto va relacionado ¿con quién? Con Cristo. Cristo es el enfoque de todo. Es la piedra angular de todo. Verso 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente, a su descendencia. Les dice Pablo, no dice a las descendencias o a las simientes, dice Pablo, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu simiente o a tu descendencia. Y la simiente es Cristo, dice Pablo, es decir, Cristo. Punto, acabemos pronto. Partamos este versículo en dos partes. Primero, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. Prestemos atención. Dios prometió una bendición de salvación desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron. Desde el mismito momento en que Adán y Eva pecaron, Dios saca la promesa y dice, allí va. Dios le dice a la serpiente, Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá, te aplastará la cabeza, literalmente es lo que le dice, y tú le herirás en el talón, en el calcañar. Ahí está rápidamente el antídoto contra toda la perdición, ahí está la salvación. Y esta es la condenación, dice el apóstol Juan, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. O sea, aquí está el antídoto, este es el antídoto, pero el hombre quiere buscar en otros lados ser saciado, ser satisfecho. Y eso es lo que lleva precisamente a la condenación. Buscar en otros lados lo que realmente ya tienes y luego todavía Dios en su gracia, en su misericordia, desde un principio, desde un inicio, inicia todo con Moisés, diciéndole todo lo que haga, y queda escrito en 66 libros que van unidos con un enfoque principal, la palabra de Dios inerrante e infalible, sin ningún error. El que dice que tiene error es porque no la entiende y no la comprende, pero no tiene error. Lo hemos estado viendo y nos quedamos asombrados del enlace que hay, del engranaje que hay desde un principio hasta el fin. Pero la gente no quiere, no lo quiere y no lo quiere creer. ¿Sabes por qué? Porque no hay más ciego que el que no quiere ver. Así de simple y de sencillo. Ahí está la promesa hecha a Abraham, es para su simiente, es para su descendencia, dice Pablo, y la simiente es Cristo, Jesucristo, descendiente de Abraham según su naturaleza humana. La ley demuestra la incapacidad, eso es lo que está demostrando Pablo, con la misma escritura, que la ley demuestra la incapacidad para alcanzar salvación. No tienes que judaizarte para ser salvo. Necesitas a Cristo. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Y esto dirige a los judíos a la fe en Cristo Jesús también. A los judíos mismos les está diciendo, si tú no tienes a Cristo estás perdido. No te creas que eres pueblo de Dios. Y ahorita lo vamos a ir viendo, y lo hemos estado viendo en todo este libro de Gálatas. No dice ya las simientes, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia, a tu simiente. Y la simiente es Cristo, dice Pablo. Segundo, a tu descendencia, o sea, es decir, a Cristo. Lo que Pablo, mira lo que les está diciendo, no es a Isaac, no es a Jacob, no es a los judíos, sino la promesa fue hecha a Cristo.
Bendeciré a los que te bendigan. ¿A quién? A Cristo. Nada más que el enemigo es muy bueno para tergiversar, para cambiar. Él le gusta desde el principio estar tergiversando, cambiando la palabra. Desde un principio le dijo a la mujer en el huerto del Edén, con que Dios os ha dicho. O sea, es cierto que Dios dice eso, o sea, porque luego empieza, ¿no?, a tergiversar, a cambiar, a inventarle, a ponerle y a quitarle y a acomodarle la palabra a lo que Él lo mismo quiso hacer con Cristo en la tentación del desierto. Obviamente que la diferencia es que Cristo, por favor, Él es la palabra viva, Él es el verbo de Dios. Pablo, conforme a la Escritura, está confirmando que Cristo es la simiente para quien finalmente se refiere la promesa. ¿Cuál es el mensaje? Simple. ¿Quieres ser salvo? ¿Cuántos quieren ser salvos? Todos queremos ser salvos. Bueno, solo es a través de Cristo. Así de simple, les dice Pablo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice: lleven mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es ese yugo? Arrepiéntete, entrega tu vida a Cristo y yo te salvo. Déjamelo todo a mí, porque tetelestai, consumado es, ya lo hice. Yo me encargo, yo te voy guiando, yo te voy santificando, yo te voy restaurando, yo te voy transformando, te voy regenerando hasta formarte a mi imagen, para que cuando llegues al cielo, el Padre no vea a Edgar, no vea a Yola, no vea a Leslie, no vea a Nena, no vea a Jorge, el Padre ve a Cristo. Eso es lo que está diciendo. Este es el mensaje, verso 8. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciéndole: en ti serán benditas todas las naciones. ¿En quién? En Cristo. En Cristo son benditas todas las naciones. De los judíos no nos quieren, olvídense. Somos impuros para ellos. Entonces, ¿en quién? En Cristo. En Cristo son benditas todas las naciones. Bendito sea Dios por nuestro Señor Jesucristo, por la simiente, por la promesa a Abraham. La Escritura previendo, citar las Escrituras es afirmar que Dios lo habló. Y su voz dice, en el verso 8, que Dios justificaría a los gentiles, o sea, a las naciones, por la fe y no por la ley. Por eso dice, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham. En esto consisten las buenas nuevas, que Dios ofrece bendición, salvación a todas las naciones, o como lo llama la Escritura, a los gentiles, diciéndole a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Así lo dijo Dios desde el inicio, desde Génesis 12:13 y Génesis 18:18 se lo volvió a repetir a Abraham. Así lo dijo Dios. Mira lo que dice Génesis 22:18: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. La promesa, la simiente. Aquí ya se está aclarando totalmente una vez más lo que Pablo está hablando. La iglesia se convierte a través de Jesucristo en el verdadero pueblo de Dios, en donde aparecen precisamente, ya sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, sean hombres, sean mujeres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, y ahora todos somos el pueblo de Dios. Los que creen en Cristo, los que se han entregado a Cristo, los que se han arrepentido de sus pecados. Pablo, demostrando con la Escritura lo que la misma ley de Moisés dice, y luego dice el verso 17:
Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. La ley vino 430 años después de la promesa, dice Pablo. Y a decir verdad, el tiempo que estuvieron los israelitas en Egipto precisamente es de 430 años. Es lo que ellos estuvieron desde que partió precisamente Jacob a Egipto a estar con José hasta la liberación en el Éxodo. Y eso lo puedes ver en Éxodo 12:40, que es cuando Dios establece sus leyes en el Sinaí. 430 años después. La ley fue dada en el Sinaí a Moisés en el año 1445 antes de Cristo. De hecho, la ley llegó 645 años después de la promesa inicial hecha a Abraham. Ahora, sin contar que ya se lo había dicho a la mujer en Génesis 3. Pero cuando él va y le dice directamente, es en el año 2090 antes de Cristo, cuando le dice lo que es la promesa inicial, luego se la ratifica obviamente a Isaac y posteriormente se la dice en 2 ocasiones a Jacob. Y esta última fue en el año 1875 antes de Cristo, justo antes de la partida de Job a la tierra de Egipto para vivir con José, y es cuando llegan todos los israelitas a Egipto. Y entonces ahí están 430 años. Si tú pones 1875, que fue cuando le dio la última promesa a Jacob, y tú pones cuando la ley viene a Moisés en el 1445 antes de Cristo, te da el total de 1875 menos 1445 de los 430 años que está hablando Pablo aquí. Por eso dice Pablo, la ley que vino 400 años más tarde, pues esta ley, dice Pablo, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Qué interesante. Así que no invalida, no anula la promesa establecida por Dios desde el mismo inicio del pecado, que solo a través de la fe en Cristo Jesús hay salvación. No más. Y mira cómo esto va creciendo. Pues esto es bien importante. Sumamente importante, porque lo que Pablo les está diciendo allá a los judíos, a los que quieren que se judaizaran para que de veras fueran salvos, que te hicieras judío, porque si no, no eras pueblo de Dios, aunque tú creyeras en Cristo y aunque habías sido bautizado por el Espíritu Santo también, como lo hemos visto. Pablo les está diciendo, echen un vistazo a la Escritura y se van a dar cuenta que todo va relacionado a Cristo, no es la ley, es Cristo. Y ahorita lo vamos a entender aún más, verso 18. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. La promesa, la simiente. ¿Qué nos quiere enseñar la palabra de Dios? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar a nosotros? ¿Y qué era lo que el apóstol Pablo quería enseñarle a la iglesia de Galacia? Lo que Pablo recalcó, de nuevo, es que no existe un punto medio entre la ley, la promesa, o sea, las obras, y la promesa, que es la gracia de Dios. Otra vez, el apóstol Pablo da una cátedra, pero ahora en la carta a los romanos, hablándoles exactamente de lo mismo, pero como que con los romanos se desplayaba más el apóstol Pablo. No sé si porque eran más pecadores o no lo sé, pero se desplayaba más. Dice, si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa. Dice en Romanos 4, 13 al 17, y prestemos atención. Porque la promesa a Abraham, o a su simiente, dice, a su descendencia,
de que Él sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Síganme con mucho cuidado porque esto es bien importante. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, para toda la posteridad. No solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros, como está escrito: te he hecho padre de muchas naciones, te he hecho padre de muchedumbre de gentes. Así se lo dice en Génesis 17:5. Delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Así de simple y de sencillo. Eso es. Dios hace como quiere. No hay quien le diga, ya basta. Así lo estableció Dios. ¿Quién es este Dios? Te lo acaba de decir, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Bueno, pues este Dios, les dice el apóstol Pablo, se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Así que por más que ustedes me puedan decir todo lo que me quieran decir, hay una promesa hecha para los gentiles y para los judíos también, que todo es a través de Cristo. Ya no es por la ley, es por Cristo. Una herencia es algo otorgado, una herencia es un don, es un regalo. Amados hermanos, es por gracia. No es porque uno se gane el favor, es por la fe en Jesucristo y en su obra en la cruz. Dice el verso 19, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Dice, fue añadida a causa de transgresiones, hasta que viniera la descendencia o la simiente a la cual había sido hecha la promesa. Bendito sea Dios. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador, para que fuese dada. ¿Para qué fue dada la ley? Yo creo que tú te hiciste la pregunta, porque yo también me hice la pregunta cuando yo estaba leyendo. Recuerden que al primero que le llega el impacto esto es a mí. Y cuando yo estoy leyendo, yo me hice la misma pregunta antes de llegar ahí. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Y yo creo que los de Galacia, los Gálatas, estaban diciendo, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Principalmente los judíos, ¿no? Después de haber mostrado el apóstol Pablo esa superioridad que hay de la promesa hecha a Abraham, dando a entender que la gracia obviamente es superior a la ley, entonces hace la pregunta, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, fue añadida para definir los pecados de la humanidad. Y ahorita vamos a ir entendiendo, esto se va a poner bueno, a lo mejor ahorita dices, a ver, ¿por qué? ¿Por qué para definir los pecados? Porque la ley revela el pecado irremediable que el hombre tiene en su interior. ¿Qué quiere decir esto? Que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. No hay una persona en el mundo que pueda cumplir toda la ley a la perfección. No lo hay. Todo ser humano tiene la necesidad desesperante de un Salvador. Eso es lo que está diciendo. Todo ser humano tiene necesidad de un mediador. La ley fue añadida a causa de las transgresiones. Por eso es que se tenían que hacer sacrificios tras sacrificio.
una y otra vez, y de repente, chispa, ya la regué. Ibas por tu tortolita si no tenías dinero, o ibas por un borreguito, o ibas por un macho cabrío, o ibas por un buey, y lo dabas como ofrenda, como expiación para tu pecado, porque no hay un hombre, y aún así no se quitaba totalmente el pecado. No hay un hombre que pueda comprarse a sí mismo y decir, por esto es que yo soy salvo. Eso es lo que está diciendo. La ley fue añadida a causa de las transgresiones. Romanos 4 al 6 dice, por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, despertadas por la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos con toda la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. En pocas palabras, la ley nunca tuvo el propósito de ser el camino a la salvación. Mira qué interesante. Hasta que viniera la simiente a la cual había sido hecha la promesa. Gloria a Dios. Hasta que hiciera aparición la simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo. Dice el apóstol Pablo en el verso 16, si la simiente es Cristo, no hay vuelta de hoja. Esa simiente a la cual fue hecha la promesa se llama Cristo. La simiente es Cristo. Mételo en tu mente y en tu corazón. Es por eso que la promesa es superior a la ley. Prestemos atención. Ley que fue promulgada mediante ángeles por medio de un mediador. Ahora veamos lo que nos dice el escritor de Hebreos. Dice Hebreos 2, verso 1 al 3. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos desviemos, no sea que se pierdan. Presten mucha atención a lo que escuchan, a lo que ven, a lo que leen en la palabra de Dios, porque si la palabra hablada por medio de ángeles, escuchen, amados hermanos, resultó ser inmutable, o sea, incambiable o inalterable, y toda transgresión, todo pecado y desobediencia recibió su justa retribución, o sea, recibió su justo pago o su merecido. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada, o sea, hablada, primeramente por medio de nuestro Señor, no es poca cosa? El Nuevo Testamento no es poca cosa. Se basa en el Evangelio de Cristo. Está basado, dice, primeramente hablada por nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que vemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todo lo que Cristo habló primero. Y luego dice, y nos fue confirmada por los que lo oyeron. Ya de ahí vienen todas las cartas. Las que escribió Pablo, las que escribió Pedro, las que escribió Juan, las que escribió Santiago, las que escribió Judas, el escritor de Hebreos que está citando esto. El único camino de la salvación en la fe en Cristo Jesús es ese, y no hay más. Es
es el único camino a la salvación, la fe en Cristo Jesús. No descuidemos el nacimiento de Jesús. No descuidemos que Él fue herido y molido por nuestras rebeliones. No descuidemos que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. No descuidemos su muerte. No descuidemos su resurrección. No descuidemos una salvación tan grande. No la descuidemos por nada. Y dice el verso 20 de Gálatas 3, ahí donde estamos. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. Un mediador no representa a uno solo. Era necesario un mediador. ¿Qué nos quiere enseñar la palabra? Vimos ahorita en el verso 19, en el versículo anterior, ley que fue promulgada mediante ángeles por medio de un mediador. ¿Quién era ese mediador? Moisés. Moisés era ese mediador. Era el que mediaba entre Dios e Israel. Cuando Dios estableció su pacto con Israel, allí en el monte Sinaí, el mediador era Moisés. No ve tú, le decía al pueblo, nosotros tenemos miedo, que te hable a ti y luego tú nos hablas a nosotros. Ese era el mediador. Bueno, pues ese mediador no representa a uno solo. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de decir? Entendamos esto. La promesa dada a Abraham requería de un mediador que no fuera humano en su totalidad. Requería algo más. Por eso este nuevo pacto sería superior al del monte Sinaí. Dios es uno solo. Es lo que les digo en Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Les está diciendo, Yahvé es uno solo, Dios es uno solo, Elohim es uno solo. Que en realidad cuando dice, oye Israel, no usa tanto la palabra, él dice, Yahvé, nuestro Elohim, Yahvé uno es. O sea, Elohim es la palabra de dioses, es plural. Ahí aparece Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Puesto que en el pacto de Dios con Israel fue a través de un humano, Moisés, era necesario un mediador perfecto y sin mancha versus Cristo. Moisés versus Cristo. Esto es lo que está hablando Romanos 3, 29 al 31. ¿Oh, es Dios el Dios de los judíos solamente? Romanos 3, 29 al 31. ¿Oh, es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de las naciones, de los gentiles? Sí, les dice Pablo, también de los gentiles, porque en verdad Elohim uno es, Dios uno es, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, les dice Pablo, confirmamos la ley. A ver, digan como yo, esto como que no me queda claro. ¿Cómo que confirmamos la ley? Aquí hay dos aspectos fundamentales. Que la fe no anula la ley, sino que la confirma como primero. La gracia te lleva a andar en los mandamientos, no para salvación, sino para santificación. Una de las pruebas de que tú has sido salvado es que tú anhelas la santidad. Ahora ya no anhelas el pecado. Ahora tú ya aborreces el pecado. Tú ya no te quieres andar empuercando con los del mundo. Tu naturaleza cambió. Ahora tu deleite está en Cristo.
Ahora tu deleite está en su presencia. Ahora tu deleite está en su palabra. Entonces, automáticamente, si tú quieres ver que realmente eres salvo, te vas a dar cuenta que hay un cambio en ti, hay una transformación en ti, y que tú ahora anhelas la santificación. Anhelas ser regenerado y te duele hasta el alma cuando tienes un desliz. Esa es la diferencia. Y segundo, Pablo está diciendo que a través de la encarnación, la obediencia, el sacrificio, la muerte y resurrección de Cristo, la ley queda confirmada. Realmente el Espíritu Santo puede inspirar a una persona así. Cuando tú lo ves te quedas y dices, wow, esto es lo que me quieres enseñar, porque es el mediador perfecto. Mateo 5:17 dice nuestro Señor Jesucristo, bendito su nombre, no piensen que he venido para poner fin, para abrogar la ley y a los profetas. No he venido para poner fin, no he venido a abrogar la ley, sino para cumplirla, confirmando la ley. Jesús vino a cumplir a la perfección la ley. El siguiente versículo nos habla claramente de los dos puntos que acabamos de ver resumidos en uno, Efesios 1:4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. A través de la simiente es que Dios nos escogió a nosotros para ser un pueblo santo y sin mancha delante de Él. Bendito sea Dios. Dios nos salva por la fe en Cristo para santificarnos. Obviamente no nos va a dejar igual. Él nos va a pulir, nos va a encerar, nos va a embellecer y limpiarnos a través de las obras, las cuales Dios preparó de antemano desde antes de la fundación del mundo para que anduviéramos en ellas. Dios ha cumplido con todas las condiciones para que los cristianos reciban las bendiciones prometidas a Abraham en la persona de Cristo. Es lo mismo que nos dice la palabra en la primera carta a Timoteo, primera de Timoteo 2:3-6. Ya mero terminamos. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. O sea, esto quiere decir, fíjate lo que dice, porque esto es bueno. Es más, dice Pablo, no nomás es bueno, es agradable delante de Dios. O sea que a Dios le encanta esto, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. No gloríes en eso, nos dice el Señor, en conocerme y en entenderme que yo soy Dios. Si hay en algo que te puedes gloriar, gloríate en eso, en que me entiendes y me conoces a través de la palabra. Bueno, dice aquí en 1 Timoteo, porque hay un solo Dios y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Porque hay un solo Dios, Elohim, Yahvé nuestro Dios, Yahvé Elohim, Yahvé uno es. Y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Ya no es Moisés, ya no es nadie más, es Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros. Por eso el verso 20 nos dice, un mediador no representa uno solo, pero Dios es uno solo, y es ahí donde nosotros entendemos el plan perfecto y maravilloso de Dios. Pablo una vez más va a la Escritura, a lo escrito está, con la misma ley de Moisés, con la Torá, con el Pentateuco, como le quieras llamar, Él se los está demostrando.
Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Y luego el apóstol Juan nos dice en Juan 1:14, ¿no? Y aquel verbo se hizo carne, aquel Dios se hizo carne, aquel Elohim se hizo carne. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En 1 de Timoteo 2:5 leímos ahorita, dice que porque hay un solo Dios, hay un solo Elohim, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y el verso 16 nos dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. Y la simiente es Cristo. Es un pacto, una promesa, amados hermanos, hecha por Dios, y nadie la va a invalidar, nadie le puede añadir, nadie le puede quitar. Un pacto, aunque sea humano, dice Pablo, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. ¿Por qué? Tetelestai, consumado es. Ya lo hice, dice nuestro Señor Jesús. Consumado es. Entonces tenemos que Cristo es la promesa, Cristo es la simiente.